todo porque se tira la noticia y no se conocen detalles sobre si esto realmente va a existir o no, si va a desaparecer, estoy diciendo, el monotributo. Guillermo, mucho gusto. Gonzalo Schmidt de este lado lo saluda. ¿Cómo anda usted? Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Yo todavía no comí, por eso te digo buen día. Buenas tardes para vos, para todo el equipo y todos los vecinos Bueno, de la provincia. muchísimas gracias, Guillermo, por atendernos. Me imagino que es complicado manejar por ahí horarios bastante estrictos, pero vamos a enfocarnos en este tema, ¿no? El tema del monotributo, donde hay tantas personas que son parte de este régimen y se anunció que se iba a eliminar. En su caso, está rechazando esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que saber la gente es que hoy Argentina tiene 4,7 millones de monotributistas, ¿no? Son 4,7 millones de contribuyentes. En las dos primeras categorías, la categoría A y B, que son las de facturación más baja, promedio de 900.000 pesos, se concentran el 80% de los monotributistas. Y está pensado, este régimen es un régimen simplificado que está pensado justamente para eso, para los pequeños contribuyentes que empiezan a estar en la formalidad y de alguna manera poder incluirlos dentro del sistema impositivo de nuestro país. Ujú. El proyecto, en realidad, acá hubo dos cosas, ¿no? Por un lado, el anuncio del gobierno en una reunión con empresarios que fue levantado por dos medios muy importantes a nivel nacional. Y luego esto se complementó, algo que yo posteé, que es que también está el Fondo Monetario Internacional reclamando por la eliminación del monotributo. En particular están las páginas 17 y 40 del Acuerdo de Facilidades Extendidas. ¿Recuerdan cuando le dieron 20.000 Ujú. millones de dólares al gobierno de Milei para que gane las elecciones, cuando el Fondo Monetario le dio esa plata? En ese Acuerdo de Facilidades Extendidas se puso hincapié o se hizo hincapié en eliminar progresivamente el monotributo. ¿Por qué? Porque lo que buscan es recaudar más. Lo que buscan es que desaparezca el monotributo y la gente pase a pagar en el régimen general. Lo que ocurrió es que fue tal la oleada negativa que tuvo el gobierno en las redes sociales fundamentalmente, que tuvo que salir el presidente a desmentir la propuesta. Imagínate cuántos colegas tuyos que son monotributistas, ¿no? Ujú. Que en lugar de poder estar facturando en el régimen simplificado, le iban a pasar al régimen general. O Claro, o sea que imagínate, no esto no sé, significaría por ahí menos impuestos o menores gastos en este caso para los actuales monotributistas, sino que la mayoría pasaría a pagar más en caso de aplicarse esta reforma. claro, si siguen la formalidad pasan a pagar más. Lo que ocurre, yo te hago un ejemplo, a ver, un fletero de Paraná, que Ujú. tiene una camioneta Ford, una F100 vieja y transporta muebles, que factura 2 millones de pesos al mes. ¿Vos te pensás que va a ir a un contador a hacer factura A con IVA, con ganancias? Pasa a cobrar Claro. negro, Ujú. ¿sí? Pasa a cobrar negro porque no le dejan salida, lo llevan al régimen general y elige pasar a la marginalidad por una cuestión que no le dan los costos y que le complicás la vida. Entonces, yo creo que la medida, más que recaudar más, y estas medidas no pensadas de un escritorio de acá de Capital Federal o de Washington, sin saber cómo funciona toda la provincia, esta medida o la de querer cobrar un impuesto al efectivo, a ver, ¿cuántas cosas todavía en Entre Ríos se pagan en Entre Ríos? Y no es porque sean evasores o los comercios sean evasores y quieran evadir plata, sino porque todavía no se ha dado del todo el salto tecnológico. Muchos negocios, muchas personas grandes siguen pagando en efectivo. Y Ujú. eso no los convierte en evasores, es usos y costumbres, lleva tiempo cambiar ese uso y costumbre. Entonces lo que digo es, esas medidas pensadas de un escritorio sin pensar en el funcionamiento de la vida diaria de la gente común, llevan a estos errores. Bueno, el gobierno tuvo que rápidamente desarmar esta propuesta, pues se le estaba viniendo en contra de las redes. Pero bueno, hay que estar atento para que no vuelvan a insistir con la reforma tributaria con una medida de este tipo, ¿no? Ujú. Guillermo, y usted también había anunciado algo con respecto a las pymes, que la verdad no es nada nuevo esto, pero hay bastante preocupación, sobre todo por la pérdida de empleo. En las últimas horas se están haciendo declaraciones la gente de APYME aquí en la provincia de Entre Ríos, bueno, dando cuenta sobre esto y también lo que reclaman desde hace años, que es la famosa presión impositiva. Bueno, sí, no solo el problema de la presión impositiva, ¿no? Sino también de la apertura a importaciones que está Ujú. generando muchas pérdidas de trabajo. Hoy recién veía una autopartista en Santa Fe que acaba de cerrar y dejó 50 personas sin trabajo.
En mi ciudad, en Gualeguaychú, Unilever decidió cerrar una línea de producción para empezar a importar ese producto desde Brasil, 30 personas sin trabajo. Así que nosotros vemos con mucha preocupación eso, y para las pymes tenemos pensado, nosotros tenemos ya desarrollado una reforma tributaria integral en 3 pasos, ¿no? La primera, presentar un alivio fiscal para las pymes y un alivio fiscal para todo lo que tiene que ver con los impuestos al consumo y los impuestos personales, básicamente IVA. La segunda etapa, que justamente estoy trabajando ahora, tengo una reunión ahora con un par de personas vinculadas al sindicalismo, el tema de un alivio fiscal a nivel de lo que es el costo tributario laboral, los aportes y contribuciones, y luego avanzar con los impuestos provinciales. Ahora, con el tema de las pymes que te referías, a ver, hoy cuando estás en el régimen de monotributo y pasás al régimen general, lo que hace es que mucha gente deje de facturar o cobre en negro para no pasarse al régimen general. Entonces tenemos pensado un esquema puente, un esquema simplificado, se llama simple, para que haya un puente, haya una transición del régimen del monotributo al régimen general, y muchas pymes, fundamentalmente micros pymes, que son 680.000 empresas que emplean 1.300.000 trabajadores, puedan tener un régimen simplificando pagando un único impuesto en base al porcentaje de facturación. Eso le permite al empresario pyme ahorrar en la presentación de la declaración jurada de IVA, de ganancias, tener un alivio fiscal y de alguna forma simplificarle la vida y ayudarlo a de alguna manera que se dedique a trabajar, a generar empleo, generar valor y no estar pendiente de liquidar los impuestos. Así que eso lo tenemos trabajado con los costos fiscales calculados, lo estamos terminando de redondear y para presentarlo como reforma tributaria por parte del peronismo, ¿no? Claro, o sea que ya es un hecho prácticamente, Guillermo, que esto va a ser presentado en el Congreso. Por supuesto, eso no significa que se apruebe o que salga tal cual, sino que se debate primero en comisiones y luego, bueno, necesitan el consenso y el acompañamiento de otros pares, ¿no? Tenemos presentado eso, tenemos una propuesta para avanzar con la devolución de IVA a los consumos con tarjeta de débito y plataforma. Tenemos una propuesta para equilibrar el costo tributario de las proteínas. Hoy la mayoría de las proteínas en la Argentina, como el cerdo, la carne de vaca, las verduras, paga el 10,5 de IVA, y el huevo, que es la principal proteína que consumen los argentinos. Argentina es el principal productor per cápita de huevo en el mundo, con 380 huevos por año, superando a México, paga el 21%. También tenemos la propuesta para equiparar el costo tributario de las proteínas, que esto también tiene un impacto en nuestra provincia, ¿no? Hay en el centro de la provincia hay una industria muy importante en la producción de huevos, vamos a trabajar en esa medida. Son muchas propuestas que tenemos hechas, que estamos trabajando, que no vamos a esperar al 11 de diciembre, las vamos a presentar y trabajar de alguna forma entre nosotros antes para luego poder avanzar en una discusión razonable y consensuada en el marco de la Cámara de Diputados y de Senadores. Por supuesto. Y por otro lado, Guillermo, hay un tema que está dando vueltas, que va a ser el tema seguramente de debate, de discusión el año próximo, o uno de los temas, que es la reforma laboral. La verdad que sinceramente no conozco mucho en detalle, no existe un proyecto, por lo menos largado recientemente, sé que hay un proyecto de hace un par de años atrás, pero por lo pronto, ¿qué le parece la reforma laboral? ¿Van a acompañar? ¿Van a tratar de interiorizarse bien primero qué es lo que se propone? Bueno, en primer lugar decís bien de que no conocés porque no tenés posibilidad de conocerlo porque el gobierno no ha presentado nada formalmente, ¿sí? O sea que... Es todo mediático, no podemos, digamos, para que se entienda. Exacto. No podemos discutir de nada en concreto porque no hay nada presentado. Yo ayer estuve con 3 sindicatos reunidos, uno vinculado a los trabajadores agrarios, otro vinculado a los trabajadores portuarios, viendo el tema de la reforma laboral. El gobierno le ha anunciado a nivel de borrador o ver cómo van a avanzar con algunas cuestiones, pero no hay nada formal. ¿Qué creo yo? Que lo que hay que pensar es una reforma integral, que se formalicen las relaciones laborales que hoy hay en nuestro país y en nuestra provincia. Hoy hay mucho trabajador en negro, mucho trabajador informal. Eso no es ni una ventaja ni para el trabajador ni para el empresario tampoco, porque el empresario tiene las contingencias, los problemas de tener un trabajador en negro. Pero de nuevo, Gonzalo, para hablar de algo serio y no faltarle respeto a la gente, hay que ver qué presenta el gobierno. Hasta ahora no tiene nada presentado. Perfecto. Bueno, Guillermo, de nuestra parte, muchas gracias. Seguramente lo vamos a seguir molestando, pero bueno, es bueno saber que ya está preparado, que no es que va con las manos vacías a sentarse en su banca en el Congreso, sino que ya está trabajando, si bien falta todavía para la asunción formal.
Bueno, mirá, yo sigo pensando exactamente lo mismo que pensaba, creo que el miércoles ese que tuve en el piso con Ujú. vos, en tu programa, antes de las elecciones. Los problemas de la Argentina son exactamente los mismos y se están profundizando. El problema de desempleo, el tipo de cambio atrasado, de los suba de los costos de la energía, de los gastos fijos son los mismos. También entendemos que hay que respetar el voto de la gente y que creo yo que la gente fue a votar ese domingo con mucho miedo de que el lunes sea un lunes negro, pero lo que tiene que saber la gente es que los problemas se siguen acentuando, que esta falsa estabilidad cambiaria sostenida a base de deuda y de deuda en algún momento va a generar un perjuicio para la Argentina, así que hay que trabajar, presentar propuestas. La etapa que viene en la Argentina requiere de presentar propuestas, no solo quedarnos en cero oposición. Así que vamos a seguir trabajando con el mismo respeto, la misma paciencia, la misma vocación de trabajo que tuvimos, que planteamos antes de las elecciones. Lo que sí te vuelvo a decir, del otro lado no hay propuestas de nada, ¿no? Lo único que hay son agravios, insultos, operaciones mediáticas como las que el gobierno provincial encaró ahora esta semana contra el ex gobernador Bordet y contra el actual senador Val. Lo único que hay de parte de ellos es eso, ¿no? Faltar el Ujú. respeto, agraviar, insultar, propuestas ninguna. Así que vamos a seguir trabajando en la misma línea para estar de alguna forma en línea con los intereses de los entrerrianos. Guillermo, muchas gracias. Le mando un saludo. A vos,